Pablo, en la cuestión de lo que te llamó la atención, decíamos, me parece que escribías por ahí en la cuestión de tus respuestas, que te llamaba la atención la forma de cómo integraron los servicios, creo, Pablo. ¿Estoy en lo correcto o era otra situación? ¿Cómo te llamaba la atención en que, bueno, creo mencionaba, la gran mayoría mencionó algo similar, que a lo mejor el artículo no era tan, a lo mejor, nuevo, pero trataba de explicar a grandes rasgos la cuestión y la forma en cómo trataban de implementar, a lo mejor, esta arquitectura, que es algo a lo mejor no tan nuevo, vuelvo a repetir, Eh, pero sí, dime, Pablo. me pareció que para ese proyecto en específico fue aparte de los patrocinadores, una coalición de varios países y cada uno trabajaba por su zona. Y tenían Ok, que poner en orden las diferencias horarias y tal. cierto, eso también era algo también que mencionaban la gran mayoría de ustedes. Mencionaban pues que eran una especie como de equipos de diferentes países, diferentes lugares, tenían diferentes horarios y por lo tanto se tenían que reestructurar también o también organizar, yo creo que sería la palabra correcta para poder trabajar y poder entregar lo que sería un proyecto. Una de las funciones o una de las características también que se mencionaban o que fueron resaltando, más o menos correspondía, por ejemplo, a la gestión, calidad y más o menos, bueno, decía ahí configuración. Alexis, ¿te acuerdas de esto? ¿Qué escribiste en cuestión de ello? ¿Por qué era importante la parte de la calidad, Alexis? ¿A cuál Alexis, profe? A ti. Ah, ok. Pues la calidad es buena para que tenga también una duración. Y pero estamos hablando de la calidad en general o la calidad en cuanto a la lectura. En la lectura tú comentaste que en la cuestión de aplicar la parte de los elementos de SOA o al menos tratar de implementar parte de esta arquitectura o lo que mencionaba en el artículo, decías que era importante la cuestión de la calidad. Ah, ok, entonces está bien lo que estoy diciendo. Sí, en cuanto a calidad es bueno porque logra tener una rendición duradera y aparte, al ser de buena calidad, toda la implementación que se lleva a cabo logra que sea entendible, en caso de mantenimiento sea todavía mejor dárselo. Y también crea había pues también la gestión de planes. Si hay una buena calidad en la gestión de plan, se va a ver todo ordenado, no va a haber complicaciones a ideas futuras. Ok, Alexis. Y en la parte de la gestión, bueno, cierto, gracias. En la parte de la gestión, pues también implica la cuestión de la forma de trabajo y la forma en cómo el propio desarrollo se tiene que organizar. Creo que uno de los pilares fundamentales forma parte de que se puedan buscar el minimizar el mayor número de errores que se puedan tener. Fátima mencionaba algo similar, que era una especie de implementación en conjunto. Fátima, en cuestión, por ejemplo, de poder minimizar los errores, ¿tú consideras, por ejemplo, que tratando de implementar esta arquitectura podemos corregir errores o simplemente es una forma a lo mejor donde se van a reorganizar? ¿Dónde estás, Fátima? Ya te encontré. Algunas cuestiones de lo que mencionaban también, por ejemplo, bueno, dos que tres mencionaban. La forma de cómo se pudo implementar es porque se busca minimizar errores. ¿Alguien consideraba algo distinto o algo, o por qué, a qué tipo de errores a lo mejor se referían? Patricio, Kevin. Dime, Kevin. Pues como mencionaba el artículo, el proyecto era muy grande y algunos errores que podría haber serían la organización de todos los programadores. Ok, la organización de los programadores. Ok, Kevin, gracias.
La cuestión, Abdel mencionaba que era muy interesante la cuestión de los artículos. Edwin mencionaba también algo importante, la cuestión quizás de aplicar diferentes metodologías. Mencionaba que era iterativo, que era incremental, bueno, hacía una referencia en cuestiones de infinitivo en redacción del propio artículo, pero algo que me llamó la atención es que pues también se aplican las metodologías, ¿no? Que mencionaban a grandes rasgos la implementación de alguna metodología que pudiera ser la incremental o podría ser quizás hasta la parte de espiral. Edwin, ¿por qué consideras que podría ser adecuado también implementarlo en nuestro proyecto ahora, Edwin? ¿Estás, Edwin, o no estás? Josmar. Ok, dentro de la parte a lo mejor decíamos, es importante que ustedes puedan determinar también la metodología y explicar, ¿no? De acuerdo al proyecto que se puede implementar, determinar la metodología más adecuada y señalar y por qué. Bueno, a lo mejor vamos a conocer las ventajas y las ventajas de esta metodología, que podría ser la incremental, podría ser la espiral, podría ser en cascada, independientemente de cuál ustedes puedan elegir, pero a lo que voy es que esta secuencia de cómo tendría que desarrollarse el proyecto, pues tendría que estar bien definido. Algo que también llamaba la atención en cuestión del artículo y como también lo mencionaban, era que se tendría que aplicar a 3 elementos o más o menos a 3 áreas en específico. Por ejemplo, mencionaban algo sobre artesanía, ecoagroturismo y a lo mejor en la parte de cultura. Aquí también debemos de caer en, si nosotros sabemos que vamos a poder determinar y organizarnos correctamente, determinar a lo mejor que todo el proyecto vaya a un buen término, aplicando a los diferentes a lo mejor procesos que se puedan definir por equipos y que en conjunto pues también puedan llegar a un punto en común. Decíamos, pues también los diferentes temas donde podría aplicarse un software en la artesanía. Digamos, ¿ustedes consideran que es adecuado o podría ser correcto? ¿O cómo sería un proyecto de software en la parte de artesanía? ¿Alguien se imagina cómo podrían desarrollar algo de este tipo? Acuérdense que en la cuestión de poder proponer un proyecto, pues también es tratar de imaginar. Si estamos siempre acostumbrados a definir proyectos de punto de venta, pues entonces así como que cuando nos presentan un proyecto donde puedan colocar ecoagroturismo, diría, ¿y qué es eso, no? ¿Cómo lo voy a aplicar o por qué sería importante? Dime, Alexis. Gracias. Ok, profe. Bueno, para aplicar las cosas así, justamente me acabo de acordar de que para estancias había, en cuanto a medir el cenote, su salubilidad y no me acuerdo qué más en los cenotes. Entonces, pues, eso me hizo pensar que para también hacer aplicaciones destinadas a eso, se necesitan de ciertos hardware. Es nada más la opinión que puedo dar. Ok, cierto, Alexis. En cuestión, por ejemplo, de definir proyectos a lo mejor nuevos e innovadores, también en algún momento tendrían que conjuntarse con otras áreas. Por ejemplo, en la cuestión de lo que mencionas de la salinidad o algo de, no sé, en la parte de los cenotes, podrían juntarse con biotecnología para poder determinar. Ellos tienen los conocimientos de cómo se hace el proceso y sobre todo en la cuestión ya de utilizar algún hardware o algún sensor o algo por el estilo que se encargue de hacer ello, pues ya podrían implementar algo quizás distinto, ¿no? Creo que es uno de los aspectos también fundamentales y que también tenemos que aprender como equipo de desarrollo y como este grupo también, pues aprender a interactuar con lo que existe en el exterior y con las otras áreas que les puedan permitir a lo mejor comprender ciertos aspectos que pueden a lo mejor ser útiles y cambiar el rumbo sobre la cuestión a lo mejor de desarrollo. Les decía hace ratito, si solamente estamos imaginando que van a salir
de ingenieros en software y van a estar haciendo puntos de venta, pues entonces creo que estamos a lo mejor encajonándonos en alguna sección simplemente, cuando tendrían ustedes que buscar nuevos horizontes. En esta cuestión, por ejemplo, yo por eso les decía, si vamos a aplicar alguna cuestión de artesanía o cómo podría desarrollar un software con la cuestión para la parte de artesanía, podrían a lo mejor hasta decir, no sé, a lo mejor hacer una especie de catálogo virtual, a lo mejor hacer una especie de catálogo cuando el visitante vaya a lo mejor a observar las artesanías o algo, identificar o tener ahí un rubro para que, no sé, a lo mejor, ¿por qué no con su celular leer un QR y saber más sobre algún tema en específico? Entonces, ahí ustedes pueden determinar y buscar nuevas cosas a lo mejor que puedan ser útiles para poderlos a lo mejor desarrollar y que puedan pues también llamar la atención, que no solamente sea un software que digamos, pues tiene su front-end, tiene su back-end, tiene su administración, etcétera, y ya, punto final. Entonces, por ejemplo, en la cuestión del artículo decían, la cuestión de artesanía, ecoagroturismo, cultura, etcétera, que alguien sabe en la cuestión, no sé si investigó o leyó, la cuestión de ecoagroturismo, ¿qué es específicamente? Israel, ¿leíste o comprendiste de qué se trataba? ¿O a qué hacía referencia ecoagroturismo? Ángel, Abner. ¿Sí, Alexis? Pues como había mencionado antes, el cenote es una representación de ecoagroturismo, pero también las que se exponen son otras como de granjas, paseos, que sea una combinación entre que sea sustentable, ecológico y pues que dé ganancia en cuanto a visitas y no se perjudique nada de la naturaleza. Por eso los cenotes, por ejemplo, en la ruta de cenotes que está en Leona Vicario y Puerto Morelos, es una zona ecoagroturística, porque tiene los cenotes están cuidados, hay peces, hay fauna, hay un buen de plantas en los cenotes. Bueno, no puedo decir que todos, porque algunos sí meten químicos para que sean cristalinos, pero en el que trabaja mi abuelo es natural, no le mete nada, ahí se pueden meter a nadar con salvavidas y todo lo demás, se cuida el ambiente, se anda limpiando y se procura que no tiren basura. Excelente, Alexis. El ejemplo no pudo ser más claro. En cuestión de ello, es muy cierto. En la cuestión de eso, corresponde a turismo ecológico o un turismo rural. O sea, la parte de cómo buscar eso es que todos los lugares que se pretendan visitar, obviamente llevando al turismo, llevando a extranjeros para poderlo visitar, que ellos puedan a lo mejor observar cómo es la cuestión de esa naturaleza, ¿no? El ejemplo más claro corresponde a la parte de los cenotes que menciona Alexis, ¿no? Cómo tratar de visitarlos, cómo a lo mejor quizás se descubrieron, cómo a lo mejor crear la parte de la historia y llamar la atención, y de ahí, y en función a ello, pues también mostrarlo, ¿no? Que se puede exhibir y que puedan, pues también a través, pues buscar una remuneración, ¿no? De todos los pobladores que existen a los alrededores de ese cenote, pues también de ello puedan vivir, que ellos sean los guías de turistas, que ellos puedan explicar, que ellos puedan darles hasta de comer en cuestiones de los diferentes tipos de alimentos, cómo se construyen, y por qué no, hasta en algunos momentos invitar a la gente extranjera a poder hasta hacer tortillas a mano, ¿no? En cuestión de, no creo que son muchas situaciones donde se podría tratar de implementar, y digamos, ¿y cómo vamos a implementar un software en ese tipo? En cuestión a lo mejor, no sé, imagínense colocar unas pulseras para llevar el control de las personas, decíamos la otra vez, algunos de esos cenotes ya tienen por ahí cámaras instaladas, bueno, así como que especiales, donde ya automáticamente cuando ustedes pasan por ahí, así como las de Xcaret, a lo mejor les toman fotografías y les pueden hacer una especie de catálogo de fotografías sobre su visita, ¿no? Y de ahí hacer así como que una cuestión. Eso corresponde a una administración y corresponde también a una parte a lo mejor de software, ¿no? Que lo haga de manera automática, como diría su compañero, pues también a lo mejor involucrar otros elementos de hardware que puedan ser útiles. Pero lo que vamos es que se pueden desarrollar cuestiones que puedan servir para apoyar a esta comunidad también, para apoyar también la cuestión a lo mejor del espacio, la parte a lo mejor natural, y sobre todo la cuestión de desarrollo de ustedes, ¿no? Que ustedes busquen la manera de cómo poder implementar otros elementos que puedan ser útiles, ¿no? No vayamos lejos, la otra vez también les comentaba, me parece, el Tecnológico Superior de Carrillo Puerto hizo también una especie a lo mejor de enlace con algunas universidades de España,
y trataban de implementar este turismo rural como tal, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, en la cuestión de la península de Yucatán, los que más o menos somos de por acá, en cuestión de la propia historia, decía, ¿no? Todo eso se originó, por ejemplo, en la cuestión de la guerra de castas, toda la cuestión de la colonia, etcétera, etcétera, la cuestión de la guerra establecida y cómo fue surgiendo. Entonces, eso fue una parte de una historia de esa universidad o ese tecnológico, tratar de llevarlo a España para decir cómo se puede implementar un turismo rural para que la gente vaya conociendo cómo fue a lo mejor todo el proceso y cómo fue toda la parte a lo mejor de la guerra establecida, dónde estaban las áreas a lo mejor específicas, cómo a lo mejor se involucraron la península de Yucatán con el estado de Quintana Roo, etcétera, etcétera. Cuestiones a lo mejor que conforman parte de la historia que dirían ustedes, ¿se puede implementar? Cierto, se puede implementar en cuestión de hacer a lo mejor diferentes, no sé, mensajes, cuestiones, a lo mejor cuando el personaje o el turista esté ingresando en un área específica, que automáticamente en su celular lleguen a lo mejor mensajes con relación a lo que está observando, etcétera, etcétera. De hecho, aquí en Cancún, no sé si han tenido la oportunidad, por ejemplo, hay un museo de artesanías mexicanas, me parece que estaba en el Teatro de Cancún, enfrente del Teatro de Cancún, ahí había una especie de museo sobre el arte mexicano y mostraba todo lo que se hacía en la República Mexicana en cuestión a lo mejor de artesanías, ¿no? De cómo, por ejemplo, no sé, Michoacán, como a lo mejor Guadalajara, como a lo mejor Estado de México y todas las partes a lo mejor tenían diferentes secciones de artesanía y cómo anteriormente aplicaban, por ejemplo, una especie de Walmart que tenían audífonos donde el turista se colocaba esos audífonos y le iban contando la historia a través de ello, ¿no? Ha mejorado y han implementado nuevas cuestiones en la parte a lo mejor de utilizar ahora, pues ya utilizan a lo mejor pues iPad, ya utilizan otras cuestiones a lo mejor que van mejorando y van incrementando la parte del uso de la tecnología y sobre todo pues van mejorando la experiencia del usuario, del turista, que lo que se busca es llamar la atención con relación a ello. Entonces, son muchos aspectos que pueden ser fundamentales y que pueden ser de gran uso, pero a lo que vamos es que también tenemos que buscar que las diferentes aplicaciones pues sean prácticas y que también sean pues usables y que puedan pues también llamar la atención en algún momento. Y creo que lo que se buscaba en la cuestión del artículo es que ustedes comprendieran también que independientemente de la lejanía que pudiera existir, la forma, el idioma, etcétera, etcétera, si todo en conjunto se pudiese establecer, haciendo el resumen, pues creo que se puede sacar a flote un proyecto. Y también, pues eso prácticamente es lo que tenemos que buscar en nuestra asignatura, que se pueda pues también tratar de comenzar a desarrollar y a tratar de buscar cómo sería parte quizás de esa organización para poderlo trabajar dentro de lo que sería esta asignatura o esta materia. Entonces, nosotros debemos imaginarnos que debe de existir una arquitectura del software. La arquitectura, pues técnicamente debe de relacionarse con la estructura global de lo que sería un sistema. Entonces, vamos a saber, o debemos de imaginarnos también que nuestra aplicación, o que su aplicación más bien, debe de poder interactuar con otros ya establecidos, y lo veíamos y lo platicábamos también la vez anterior. Hay que buscar que su aplicación, pues también de cierta manera, pues sea ligera, busque maximizar la cuestión a lo mejor del uso de la información, y creo que también ahí lo tenemos que ver reflejado. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿qué se hacía? Todo se podía guardar. Entonces, nos imaginábamos a lo mejor quizás que la información se guardaba en bases de datos. Y sí es cierto, toda la información que ustedes pudieran registrar dentro quizás de un sistema, pues se tendría que estar guardando siempre en bases de datos. Y entonces así como que se comenzaba o comenzamos a lo mejor a imaginarnos que la información que se tendría que estar siempre guardando. O sea, todo lo que pudiera ingresar el usuario al sistema tiene que estar guardado. Entonces, de ahí viene la parte donde nos podemos imaginar algo similar a una especie, decían ahí, una especie de programación tipo espagueti, porque todo era contra todo. Dicen el software hoy en día, dicen los programadores, de ahora ya no programan como antes. Y sí es cierto, ahora hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas de implementar cuestiones que pueden ser mucho más ágiles la cuestión del proyecto. Y es lo que les decía, su propia aplicación debe de reflejar parte de esa rapidez y sobre todo la forma de cómo se tiene que estructurar y cómo se tiene que a lo mejor
pues implementar. Ya no es solamente guardar por guardar la información, sino hay que saber exactamente qué se puede guardar y qué se puede obtener a través de una consulta de datos. Si esa parte de obtención de datos, una vista o hacer una proyección como tal, se puede generar simplemente haciendo 2 clics dentro del sistema, pues es correcto. Pero si vamos a hacer un inner join sobre otro inner join sobre otro inner join, pues esto va a reflejarse o se va a mermar en la cuestión de la propia velocidad que pueda tener como respuesta nuestra aplicación. Imagínense, bueno, siempre hacemos las pruebas a lo mejor dentro de una base de datos con 10, 20 registros y no pasa nada, pero tenemos que imaginarnos que ahora los registros van a ser a lo mejor de miles, por ejemplo, para poder dar una respuesta inmediata. Entonces, de ahí viene la cuestión de la comparación y también de ahí viene la importancia del por qué se tiene que organizar correctamente la base de datos. Y esa es la parte fundamental que comencemos o que debemos comenzar a trabajar con lo que sería su proyecto. Si esa base de datos es correcta, pues entonces en la cuestión del análisis todos tienen que intervenir para poder determinar qué podría ser. A lo mejor interviniendo con la cuestión de preguntas, a lo mejor tratando de buscar cómo podrían ser las diferentes consultas antes de poder comenzar la cuestión de la aplicación. ¿Por qué? Porque lo que no se necesita ahora es que se tenga que estar cambiando la base de datos cuando ya tengamos quizás 2 semanas en cuestión de avance y puedan determinar, es que la base de datos no fue correcta. Entonces, desde ahí tendríamos que buscar parte de esta modificación que se pretenda establecer y poco a poco esto en su conjunto pues nos está permitiendo armar esta arquitectura que nos pueda definir exactamente cómo van a interactuar todos los componentes que se puedan estar necesitando. Lo que les decía, en la actualidad, pues ya en cuestión de cómo se hacía anteriormente, quizás ustedes podrán estar observando que todo antiguamente se comunicaba, se guardaba, si era simplemente una dirección, se almacenaba por completo, no se partía, si era el nombre, por ejemplo, del usuario, se guardaba como nombre, apellido paterno y materno, todo en una misma línea, ya no se dividían, etcétera, etcétera. Entonces, eran muchas cuestiones o dificultades que se podían presentar en la parte de poder dar un resultado. Y sabemos que en la actualidad lo que se busca dentro de lo que sería una aplicación es la agilidad en la búsqueda de la información, es la agilidad en mostrar la información y es pues también lo que tenemos que implementar. Entonces, técnicamente, pues ya comienza a establecerse la arquitectura de ventana de servicios, donde ya se establece algo que se llama un bus de servicios, que es el encargado de establecer esa comunicación entre los diferentes módulos o servicios aplicados dentro de su proyecto. Entonces, de ahí, técnicamente decíamos también, no es algo a lo mejor nuevo como tal, pero pues sí vamos a determinar en algún momento que existen cuestiones que pueden ser repetitivos en algunos sistemas y que pueden ser útiles también. Y es válido volverlos a ocupar. Por ejemplo, en cuestión de alguno de sus proyectos, ¿ustedes han ocupado otras partes de sus proyectos? ¿Sí o no? Isaac. No entendí la última, profe. Que si no he utilizado qué, pero no entendí. Que si has utilizado o algunas partes de otros proyectos en algunos nuevos proyectos que tengas. Más que nada las configuraciones para las conexiones de las bases de datos. Es lo que más suelo reutilizar. Ok. Josmar, ¿has utilizado algunas secciones de proyectos anteriores? Alexis dice que sí. Josmar, Fátima, Kevin. De mi parte también he utilizado muchas cosas. He reutilizado muchas cosas de proyectos anteriores. Ok. Y de ahí pues también debemos de comprender que creo que en cada reutilización que se pueda tener, pues técnicamente son las cuestiones a lo mejor que nos pueden generar un patrón de poder ocupar estos elementos y que también tienen que ser actualizados en algún momento, ¿no? Para que no solamente sea lo copio y lo pego y ya funcionó, ¿cierto? Puede ser a lo mejor, pero tenemos que siempre buscar observar cómo tiene que ser el comportamiento dentro de los nuevos proyectos que se puedan tener y por qué no, en algún momento pues también determinar
técnicamente si estos módulos o estos servicios que se puedan establecer, pues también son útiles, ¿no? Y eso nos permite tener esta cuestión de repetición, pero tampoco quiere decir que es lo más correcto. Se los menciono, al menos para que ustedes también consideren y contemplen, de acuerdo a la interacción que puedan tener por equipos, pues comenzar también a determinar cuáles podrían ser, a lo mejor las acciones que puedan ser útiles y que pueden también ayudar en algún momento a sus otros compañeros. Creo que en la cuestión a lo mejor de decir también, ¿no? Cómo fueron programados, cómo fueron puestos en marcha, muchos a lo mejor van a tener la cuestión del recelo de decir, ok, es que ya funciona mi sección y ya las demás ya no, pues no, que entreguen su parte de trabajo, y no es así. Pues también en la cuestión de la interacción por equipos hay que apoyarse para poder decirles o orientarlos, ¿por qué no?, en cuestión de alguna sección de módulo que se pretenda establecer y que al menos presente algún problema y que puedan pues también ayudarlos, ¿no? Todos tienen que trabajar dentro del proyecto, y eso va a ser prácticamente la cuestión de la arquitectura, de la estructura de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque a su vez, si lo estamos haciendo parte por parte, nos está permitiendo tratar de modelar lo que sería nuestro proyecto, tratar de ponerlo por secciones que nos puedan permitir unirlos en algún momento sin ningún problema para que puedan funcionar. Y ese es parte del éxito de esta arquitectura. Que ustedes puedan tener de cierta manera un nivel de abstracción en determinar, ok, la sección, por ejemplo, de profesores, la sección de alumnos, la sección a lo mejor de tutores, la sección a lo mejor de administración, los que sí tienen control, los que pueden observar, el psicólogo, los que sí interactúan, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en la cuestión, esta es la parte que se denomina quizás descomposición, a lo mejor modular, porque pues también, de cierta manera, cada uno programa de forma distinta. Entonces, mientras más de acuerdo estén en algunas secciones de cómo lo pueden programar, por ejemplo, si a Kevin se le ocurre decir, ok, voy a tratar de hacer mi módulo o mi sección o mi servicio y voy a colocar esa nomenclatura en la parte del nombre, en utilizar esa paleta de colores, en utilizar a lo mejor esa fuente, en utilizar a lo mejor esta rutina en la parte de aprobación, o quizás implementar un algoritmo a lo mejor, no sé, de búsqueda que puede ser útil para todo el proyecto, pues es válido, ¿no? Que puedan interactuar y que puedan pues también ayudarse, apoyarse. Creo que en la cuestión de esto también es importante el manejo de los diferentes diagramas que ustedes pues también de cierta manera han aprendido a desarrollar y a utilizar, porque esos también de manera gráfica les van a permitir toda la arquitectura, comprender la arquitectura completa y la lógica de lo que están desarrollando, para que no sea simplemente la cuestión de cómo se está implementando. Todos en su conjunto deben de conocer parte de esa estructura, todos deben conocer la cuestión de la jerarquía, de qué es lo que sucede cuando comienza el proceso a iniciarse, en este caso una cuestión a lo mejor quizás de teoría implementada, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco de lo que ustedes podrían estar armando, pues de cierta manera es lo que va a permitirnos estructurar lo que sería parte a lo mejor de este servicio, ¿no? Que ustedes determinen esta aplicación de acuerdo a las secciones que tengan ustedes creadas o las que se vayan a implementar, pues son las que se puedan quizás tratar de armar, ¿no? Entonces, nosotros, en la cuestión de lo que estamos acostumbrados a observar, pues es ya la parte de la arquitectura ya establecida, ya funcionando, pero detrás de ello, pues corresponde a existir diferentes, a lo mejor, elementos que nos pueden, que permiten comprender de cierta manera esta estructura. El usuario siempre va a ver la parte bonita, pero detrás de ello, pues corresponde a esta organización que se debe de dar y se debe demostrar por el trabajo de equipo. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a establecer también y tratar de idear cuáles a lo mejor serían todas las preguntas que se pueden a lo mejor tener en la cuestión de la aplicación que se tenga que solicitar. Y para ello, pues ustedes pues tendrán que hacer una especie de mini junta en cuestión para poder ponerse de acuerdo y saber exactamente qué es lo que se puede preguntar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? De cierta manera tenemos que buscar entonces que estos elementos o todo lo que se pretende en cuestión del proyecto se pueda ir o tratándose de que todos puedan opinar, buscar cuál sería la propuesta. El proyecto de amor establecido es el proyecto de tutorías, ¿sale? Que es de cierta manera una especie de automatización en cuestión de lo que se pretende hacer. El proyecto no es complicado y me parece que tampoco es tan extenso.
pero lo que hay que buscar es entonces tratar de imaginarnos cuáles podrían ser las mejoras que se puedan tener en cuestión, por ejemplo, de este proyecto. En la clase anterior yo les preguntaba cuál sería a lo mejor, o cómo era el proceso en la parte de tutorías, y ustedes decían, es que a lo mejor no vemos a lo mejor otra cosa, o tratamos, o hacemos otras cuestiones a lo mejor con los profesores, etcétera, etcétera. Pero pues técnicamente hay un plan de tutorías que se establece, que se sigue, que es muchas veces hasta a nivel nacional, ¿no? En la cuestión de cómo se debe de trabajar. ¿Por qué? ¿Qué cuestiones a lo mejor ustedes consideran que puede ser a lo mejor básico, puede ser a lo mejor debería ser implementada en la parte de tutorías? ¿Qué consideran ustedes, José Luis, Fátima, Israel, Pedro, en la cuestión de tutorías? ¿Qué apreciaban o qué esperaban en el manejo de la parte de tutorías? Porque esto, en la cuestión del trabajo que ustedes tienen que realizar, pues tendrán que hacer su entrevista, ¿ok? Y para eso, ustedes tendrán que comunicarse con el profesor Mario. Aquí está su correo, para que ustedes puedan implementar o hacer una cita para poder entrevistarlo y comenzar a hacer las preguntas y comprender cómo va a funcionar este proyecto, ¿ok? Entonces, ya les dejé la cuestión del nombre, ya les dejé la cuestión del enlace. Entonces, es importante que Kevin, que Josmar, que Fátima, Isaac y Francisco puedan a lo mejor establecer esta cuestión. Un examen para los tutores. Ok, uno por uno. Fátima, ¿es solo para software? ¿Estás imaginando que solamente va a funcionar para la carrera de software? ¿Es la pregunta, Fátima? No, es para toda la universidad. ¿Ok? Entonces, si es para toda la universidad, pues ya involucra otras secciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor creo que los de terapia física son los que son más personas o más alumnos, por lo tanto hay más tutores, entonces hay que tratar de imaginar esa situación. Dime, Alexis. ¿Puede volver a repetir la situación y lo que usted propuso para poder dar una idea mejor? Sí, es el proyecto de tutorías. De hecho, lo platicaba con el maestro Mario y él me comentó, bueno, la cuestión, tenemos que hacer el proceso de análisis de requerimientos, tratar de buscar cuáles serían esos datos que se necesitan y tratar de hacer un bosquejo de cómo sería la cuestión del sistema. Entonces yo les planteaba, en la cuestión de los líderes de equipo, tendrán que reunirse para poder hacer una cita con el profesor Mario para que puedan tener esa junta y tratar de recabar el mayor número de datos para poder representar o para poder, pues, explicarle a sus compañeros cómo funcionaría este proyecto de tutorías. Entonces, es importante que entre todos puedan determinar cuáles podrían ser las preguntas. Entonces, yo les comento de lo que mencionan sus compañeros, pues traten ustedes también de obtener esas preguntas que puedan ser necesarias. Decía Fátima, el proyecto de tutorías solo funciona ¿solo funciona para la carrera de software? No, el proyecto de tutorías funciona para toda la universidad. Entonces, ahí implica ya otro mundo de gente. Y les decía, pues también tienen que saber, entonces, que se manejan profesores, que se manejan tutores, que se manejan alumnos, que se manejan directores, y por qué no, se manejan hasta cuestiones a lo mejor de supervisión ya un poquito más extensas, ¿no? Entonces, decía Kevin, se puede implementar un examen para los tutores. ¿Cómo sería ese examen? ¿O el examen a qué te refieres exactamente, Kevin? Pues si alguien va a dar una materia de tutoría, pues ponerle un examen a ese tutor para tener respaldo, para que tenga respaldo de que sabe el tema o algo así. Ok. Generalmente me parece que hasta podría estar establecido una especie de coordinación de tutorías, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes determinen y también, ¿por qué no platicarlo? Cuando ustedes tengan la posibilidad de hacer parte de esta entrevista, que será de aquí hasta el viernes, entonces, poder considerar todas las preguntas que puedan ser las necesarias para poderlas hacer al profesor. ¿Cómo se manejan las tutorías? Sería algo que, como un maestro de tutorías de temas diferentes de las alumnos, se registran para la tutoría
o algo como que un estudiante de mayor grado apoya a uno de menor grado. No, van en función, y eso también hay que preguntarlo, van mucho en función en la parte de tutorías, en la cuestión, aparte de la parte académica. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna cuestión personal, si necesitan algún apoyo psicológico, si necesitan una tutoría individual, que es la plática con el profesor, a lo mejor, si necesitan una canalización quizás en algún área en específico, porque pues también se implementan cuestiones socioemocionales, cuestiones a lo mejor quizás, pues no sé, de alguna enfermedad, alguna cuestión a lo mejor ya en cuestión del manejo de sustancias, etcétera, etcétera, que no son correctas y que también a lo mejor muchas veces pues también nos pueden involucrar, ¿no? Entonces, en esa parte pues es importante que siga un proceso a lo mejor adecuado y para eso pues también tendría que existir, considero una especie de coordinación de tutorías. Entonces, para eso, podría ser, ¿no? Es la cuestión de la determinación de cómo podría estarse, ¿no? Sobre todo porque se tienen que llenar, pues, formatos que tengan que, a lo mejor, ayudar al tutor para que se pueda canalizar. ¿Por qué no? Por ejemplo, si necesito una ayuda de tutoría, como alumno quizás escribe un correo electrónico o que automáticamente cuando el profesor determine, es que esta persona o este alumno necesita una ayuda en cuestión a lo mejor de apoyo emocional, entonces decimos, se hace un reporte y se canaliza con la persona que sea a lo mejor la más adecuada. Me explico, sí, puede ser una cuestión de agendar una cita, podría ser a lo mejor la cuestión del formato donde se tiene que dar de alta. Por ejemplo, en otras universidades pues también se da muchas veces en la cuestión de sesión de tutoría, pues algunos alumnos o algunos grupos, por ejemplo, se implementan en algunas pláticas que se pueden dar con personal externo, se pueden a lo mejor hacer hasta sesiones, bueno, dentro de lo que he observado y he escuchado también secciones a lo mejor hasta de relajación y cosas por el estilo en cuestión, un momento dado en el espacio dentro de la propia universidad, pero pues ahí creo que el maestro Moreno nos tiene que dar toda la pauta en cuestión del proyecto para que ustedes puedan determinar. Entonces, el proyecto no es tan complicado en lo que aparece, pero pues también hay que buscarle todas las cuestiones y las implementaciones que se le pueda dar, ¿no? Porque tener un sistema de calificación, por ejemplo, en la parte del tutor, quizás, a lo mejor tener una cuestión de valoración en la parte del propio alumno que pueda terminar, que pueda quizás, ¿por qué no calificar hasta su propia universidad? Y cosas por el estilo, pero son muchas situaciones a lo mejor o escenarios donde se pudiese implementar, pero pues hay que aterrizar todos los más importantes y de ahí partir a los que se pueden mejorar, quizás, y para eso pues también es importante la cuestión de agendar la cita, pues para decirle, bueno, yo le voy a comentar ahorita también para que les pueda decir y ya ustedes determinar en algún momento cuándo podrían platicar con él y determinar. Lo que me interesa ahora, por ejemplo, es que ustedes entre todos puedan tratar de dar una opinión y tratar de sacar cuáles serían esas preguntas necesarias. Entonces, sus compañeros pues van a ir como sus representantes y ellos van a preguntar en cuestión de cómo funcionaría este proyecto y que pueda serles útil a ustedes para que en su momento ellos puedan exponer y señalar cómo funciona la tutoría dentro de la universidad y cómo puede ser automatizada de cierta forma. ¿Me explico? O sea, profe, que en sí, lo de tutorías, el proyecto consiste en automatizarlo. Pues de cierta manera sí, Ok. Entonces ahí tendrían que observar si existe a lo mejor un manejo de un formato. Técnicamente en algunas cuestiones pues tendría que ser un formato que se lleva y se llena, pues a lo mejor que se puede imprimir, que se puede ver por correo electrónico, que se pueda hacer a lo mejor por internet, que se pueda a lo mejor tener parte de esta interacción, cuestiones a lo mejor públicas y cuestiones privadas. Es decir, hay cuestiones muy complicadas que no pueden estarse exhibiendo también, ¿no? ¿Me explico? Entonces, deberían de tener algunas secciones de ese tipo. Por ejemplo, si alguien tuvo algún problema, no sé, alguna cuestión quizás familiar o algo por el estilo, que pueda determinarse, ¿no? Pero habría que preguntarlo también, de decir, ok, hay cuestiones públicas, hay cuestiones privadas, hay una especie de estatus, ¿por qué no? Si alguien tuvo algún problema, ya se solucionó, ¿cómo está el estatus de ese caso, por ejemplo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo les
bueno, me imaginaba también, a lo mejor tener una idea completa de, tutores por carreras, quiénes son los tutores, quiénes son los alumnos tutorados, el mayor número de problemas que ha existido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé, imagínense que el propio sistema pueda arrojar una especie de proyección, ¿no? Los alumnos de la universidad, a lo mejor de acuerdo al grado de atención que se puede dar por tutorías, no sé, tuvo un mayor número, no sé, imagínense, problemas personales, ¿no? El 90% tiene problemas personales, o el 50% tiene problemas a lo mejor en cuestión de comportamiento, o a lo mejor el 70% tiene problemas emocionales o socioemocionales, o problemas familiares, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el 40% tiene necesidad de trabajar, que ese tipo de información lo pueda generar o se pueda a lo mejor quizás generar en algún momento. Bueno, pero estoy hablando a lo mejor de manera general. Ustedes se pueden imaginar todo lo que se pudiese hacer con una aplicación de este tipo, y por lo tanto, pues habría que preguntarle al maestro Mario y hacer que, preguntarle todas las cuestiones de cómo funciona y la parte también de ya una vez que se tenga, pues ya establecer una propuesta, pero tampoco es así como que tener poca información y de ahí tratar de imaginar todo lo demás, porque entonces ya sería complicado, ¿cierto? Entonces de ahí viene la parte de la situación. Kevin, por ejemplo, ¿nos puede platicar más o menos qué problemas presentaron, perdón, como equipo? Kevin, Alexis, Paulo, Israel, ¿qué problemas presentaron cuando estaban trabajando con su sistema de universidades? ¿Qué tipo de problemas? Sí, o sea, ¿qué problemas se encontraron cuando estaban desarrollando eso? Pues en el desarrollo, pues, la mayor parte era que teníamos que investigar cómo hacer las cosas porque eran cosas que no habíamos hecho antes. Y pues después de que lo acabáramos, eran problemas de que los usuarios no usaban el sistema correctamente. Ok, entonces a lo mejor en esa parte pues también era la cuestión del uso quizás de la aplicación, pero bueno, iba también en función más la pregunta en cuestiones de cómo organizar la aplicación, cómo a lo mejor estructurarlo, no tuvieron problemas de, pues habría que cambiarle, no sé, una sección, poner escuela pública, escuela privada, cuestiones a lo mejor de enviar correo, cosas por el estilo, a lo mejor que muchas veces nos dijeron después y por lo tanto pues habría que modificar el sistema. En ese aspecto, profe, nada más lo tuvimos cuando se había hecho al principio para el cuatrimestre y ya después cuando se pidió para que ya sea usable, ahí sí tuvimos que hacer ciertos cambios en la base de datos porque requería muchos más datos de los que conocíamos. Exacto. Entonces a lo que vamos es que si desconocemos la información que necesitamos para poder armarlo, entonces de ahí vienen los problemas y por lo tanto para eso debe surgir la entrevista, para que ustedes pues puedan tratar de capturar todo ese mayor número de información, preguntar si hay un responsable, preguntar o determinar, por ejemplo, cuáles serían a lo mejor las acciones que se pueden tener en la parte de tutorías, qué elementos, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, la actividad de hoy va a ser tratar de establecer una especie de cuestionario en la parte de tutorías para que cada uno de ustedes pueda hacer sus preguntas y esas preguntas puedan servirle a los que vayan a hacer la entrevista para que lo puedan desarrollar y de acuerdo a lo que les platiquen, pues saber. ¿Me explicó? Sí, profe. Ok, entonces, en la cuestión, por ejemplo, de lo que tenemos, dice que hay los requerimientos que no nos daban al inicio. Bien, entonces, todas esas cuestiones, pues también hay que preguntarlas, que no quede al aire en cuestión de decirles, también, no sea la buena comunicación, pues deficiente. Ok, entonces, de acuerdo a lo que podamos obtener con el maestro Mario, pues es importante tratar también de grabar esa conversación que se pueda tener. Ahorita voy a tratar de armarle la cita para decirles cuándo podría ser y que el maestro les pueda atender, ¿ok? Y también, pues voy a tratar bueno, más bien de pasarles todas las preguntas que cada uno de ustedes puede generar, ¿ok? En la parte de tutorías. También, ¿por qué no investigar en otras universidades qué cuestiones y elementos se pueden tener para que al menos el sistema de tutorías que ustedes puedan desarrollar sea pues el más completo que se pueda tener, ¿ok? Y de ahí comenzar a partir al trabajo que se puede realizar por equipos, ¿ok?
¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos que realizar? Las preguntas de requerimiento Y la reunión con Mario. del sistema de tutorías. Esas preguntas las van a ir subiendo. Todas las preguntas que ustedes puedan imaginar, se pueden ser correctas o no, bueno, pueden ser a lo mejor muy abiertas, pero también es importante tratar de determinar o tratar de concretar todo lo que nos pueda servir, ¿ok? Para la cuestión del proyecto de tutorías. Si van a investigar en otra universidad, ¿cómo funciona? ¿Qué harían? ¿Qué pueden implementar? A lo mejor dirán, a lo mejor cuestiones y preguntas muy locas, podrían, quizás, no, todo lo que pueda servirnos y ayudarnos es válido, ¿sale? Pero también no así como que hacer preguntas que sean irrelevantes, pero hay cuestiones, amor, que se tienen que resolver por ahí para poder tener un buen banco número de preguntas. ¿Estamos? Y de ahí sus compañeros pues tratar de hacerlas y también de acuerdo a lo que les vayan explicando, pues irlo mejorando. ¿Estamos? Entonces voy a habilitar la sección para que ustedes puedan comenzar a subir sus preguntas, mínimo 10 preguntas, y así hay que pensar, ¿no?, en lo que pueden preguntar, para que ustedes puedan determinar. Ya tienen la experiencia en la cuestión de desarrollo, han manejado usuarios, han manejado sesiones, han manejado ranking, han calificado, han completado, han hecho hasta una cuestión móvil, etcétera, etcétera. Entonces, son la mayoría de esos elementos que también tendrían que quizás en algún momento estar implementados dentro de este proyecto. ¿Ok? ¿Pregunta? Y es importante también que todos puedan opinar y puedan trabajar y puedan realizar este tipo de elementos, porque acuérdense que el objetivo de esto es que todos puedan interactuar. ¿Estamos? De hecho, había una tarea de investigación, pero no se las dejé porque me interesa más en la cuestión de las preguntas que ustedes puedan generar. ¿Estamos? Ya la siguiente la vamos a ver. La otra investigación la vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Ok, nos vemos en la siguiente clase entonces. Ya esténse pendientes de los demás porque les voy a poner la nota por ahí para que ustedes puedan tener su entrevista. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, Ok. entiendo. Nos vemos entonces, cuídense. La tarea es A ver, por equipo. ¿las teorías las darán los maestros o lo dan los maestros, Kevin? Ok, la parte de teorías son la cuestión de teorías de maestros hacia alumnos y no son específicamente cuestiones de materias, van en otras cuestiones de manejo emocional, de manejo a lo mejor personal, problemáticas, canalizaciones que se le puedan dar para ayuda a alguien, etcétera, etcétera. Otras instituciones. La tarea es por equipos, es individual para que cada uno de ustedes se involucre y genere unas preguntas. A lo mejor en algún momento podrán ser hasta las mismas, pero pues tendrían que cambiar en algún momento. Algunas pueden ser distintas. Y es lo que me interesa, que tengamos el mayor número de preguntas que se pueda realizar. ¿Ok? Ok, profe.